Y pasamos a la presentación del profesor de hoy. Por el apellido ya verán que es conocido, es Fernando Pío Galán Artal, aragonés de pura cepa. Nació en Zaragoza el 21 de agosto de 1978. Yo siempre bromeo con él porque en ese momento estábamos en sede vacante. Había fallecido Pablo VI y no había sido elegido Juan Pablo I, ¿no? ¿O fue la siguiente? Fue esa. Entonces, bromeo con él diciendo siempre que es sede vacantista, pero porque nació en sede vacante. Me acuerdo perfectamente, además, de la época, el momento, porque el padre, que es un terciario benemérito dentro de los heraldos del Evangelio, su tío, don Pedro Galán, que anda por ahí, fotógrafo de hoy, la familia completamente en el corazón de los heraldos del Evangelio. Cuando nació, su padre, llamado don Pedro Pablo, le preguntó qué le parecía el nombre. Empezaba a llamarle Fernando, como él, se llama Fernando el padre, pero resulta que el 21 de agosto es el día de San Pío X, el día que falleció, el dies natalis, el día que falleció San Pío X. Entonces don Pedro Pablo le sugirió, yo fui testigo de esa llamada además, que le bautizase con el nombre de Fernando Pío. Por tanto, su nombre obedece a razones no sede vacantistas, sino de gran devoción al papado, San Pío X. Él estudió hizo sus estudios en los marianistas, ¿verdad? Me equivoco, de Zaragoza, donde sus padres son profesores hasta hoy, y realizó los estudios de diplomatura en biblioteconomía y documentación en la Universidad Central de Zaragoza. Ha estudiado, yo soy compañero además de estudios de él, de la licenciatura en Teología Fundamental por la Gregoriana de Roma, y actualmente es doctorando de Teología Espiritual en la Pontificia Universidad del Angélico, en Santo Tomás de Aquino de Roma, donde está realizando, si no me equivoco, los dones del Espíritu Santo en el Padre Antonio Royo Marín, un tema muy interesante y muy nuestro además. Sigue siendo encargado de formación de, sobre todo, terciarios y de público cercano a los heraldos del Evangelio en Italia, encargado por lo tanto de proporcionar formación para la admisión de esos nuevos terciarios. Es auxiliar de escritorio, como se dice en italiano, en la Casa de Procura nuestra, o sea, la representación de los heraldos del Evangelio ante la Santa Sede, eso es la Casa de Procura. Él es uno de los brazos derechos del procurador y de los que trabajan allí. Y se dedica a labores de diagramación y de traducción al italiano. Además, como buen diplomado en biblioteconomía, es encargado del archivo de la Casa de Procura, que es cosa muy importante en una Casa de Procura. Paso directamente la palabra a nuestro profesor Fernando Pío Galán Artal. Sí. Muchas gracias, don José. Muchas gracias, don Javier. Muy buenas tardes. Estoy encantado de que me hayan dado esta oportunidad de ser profesor de este curso de iniciación teológica. Para mí realmente es un honor. Además, máxime que el tema que me han encargado, la encarnación del Verbo, es un tema muy bonito y no podemos decir que sea muy importante en la teología, porque supera esta escala. Jesucristo, Dios y hombre verdadero, no es un elemento de la fe, es la fe. Acordémonos que como cristianos nosotros no seguimos la doctrina de Jesús, seguimos a Jesús, a su persona. Por lo tanto, lo que vamos a tratar hoy, la encarnación, es propiamente la esencia del cristianismo, que supera, continúa, pero supera con mucho la revelación hasta Jesús. Como se acordarán, en la segunda clase que impartió Padre José Francisco, se habló de que en la historia de la salvación, según el pensamiento del doctor Plinio, se divide en tres periodos. El periodo anterior a Jesucristo y el periodo posterior. En las dos clases anteriores se puede decir que han tratado del periodo anterior a Jesucristo, a pesar de que la segunda parte hablaba también de la inspiración de los evangelios, y correspondería más bien al periodo de Jesucristo en sí mismo. Hoy vamos a tratar el tema propiamente Jesucristo. Entonces hablamos de la encarnación. Encarnación es hacerse carne. Cuando se habla que el Verbo se hizo carne, significa que el Verbo asumió la naturaleza humana.
Para esto la Iglesia se basa en el texto, digamos, esencial, no solo este, pero este es el esencial, es el prólogo al Evangelio de San Juan, el cuarto Evangelio, en el cual dice que al principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. Esto es la base de un concepto muy ligado con la encarnación del Verbo, que es la Trinidad, la cual no vamos a tratar hoy porque no es el tema de este curso, es indicación teológica, y en el tiempo que disponemos tampoco podemos tratar de todos los temas directamente conectados, pero en esta frase que acabo de decir, ya San Juan indica tres principios que son relevantes para la encarnación. Al principio era el Verbo, por lo tanto no ha sido creado. Si se acuerdan, en el credo vamos a decir generado, no creado, cuando hablemos de Jesucristo. ¿Por qué? Era desde el principio. Pero continúa, y el Verbo estaba en Dios. ¿Esto qué quiere decir? Aquí San Juan está desvelando la configuración trinitaria, que hay distintas personas dentro del mismo Dios. Porque si estaba en Dios, no era Dios, o sea, no era el mismo Dios, no era la misma persona del Dios Padre. Esto es lo que la Iglesia deduce de este Evangelio de San Juan. Y el Verbo era Dios. Elimina la posibilidad de estar hablando a algún elemento externo a la figura de Dios. Por lo tanto, ya indica las dos personas de las tres de la Santísima Trinidad. San Juan prosigue, está la frase esencial del dogma de la encarnación. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esto es propiamente la frase esencial de la encarnación. El Verbo, segunda persona de la Santísima Trinidad, se hace carne. Por lo tanto, la persona, después explicaremos lo que es persona y naturaleza, la segunda persona de la Santísima Trinidad, asume la naturaleza humana. No se transforma, se hace. Son conceptos muy precisos teológicamente que la Iglesia ha podido estudiar a lo largo de siglos y explicado a lo largo de siglos. Por lo tanto, son términos para conservar. Se hace carne y habitó entre nosotros. Habitó o puso su tienda en otra perífrasis. Por lo tanto, no era su lugar habitual, porque no habita, pero tampoco es una cosa pasajera. Nadie habita, nadie pone su tienda en un sitio por un minuto. Por lo tanto, esto también habla sobre lo que es propiamente la encarnación. Entonces, con esta frase lo que nos está diciendo San Juan es que es la identidad de Jesucristo. Su identidad es divina. El Verbo. El Verbo que al principio era el Verbo. Es parte de Dios. Entonces es la palabra de Dios. Esto propiamente, yo le digo, ya requiere un poco más de explicación, porque es propiamente teología trinitaria, y no propiamente cristología, pero el Verbo de Dios es dentro de la Trinidad aquello que extra Trinidad está llamado a revelarse. Por eso es el Verbo de Dios. En la primera clase el padre Parros Werner les habló de la creación del mundo. Creación es Dios Padre, la primera persona a quien le corresponde la creación. A la segunda persona, el Verbo, la palabra, le corresponde esta revelación, ¿no? Entonces, en Jesucristo encarnándose, vemos a Dios, a todo Dios, no solo a la segunda persona, sino a todo Dios. De hecho, va a decir la carta a los hebreos que Jesucristo es el resplandor de su gloria y la impronta de su esencia, refiriéndose a Dios. Por lo tanto, la revelación de Dios a los hombres, la revelación por excelencia, mucho más que los prodigios, que la zarza ardiente, que la columna de fuego, que todas las otras revelaciones en la Antigua Escritura, tenemos la gloria por excelencia, que es Jesucristo. Entonces, si queremos acercarnos a Jesucristo, es considerar que es Dios. Ahora bien, es hombre también. No podemos abandonar estos dos extremos que son aparentemente contradictorios. ¿Cómo se puede ser Dios y ser hombre a la vez? Dios nos ha hablado por medio de Jesús, ¿no? Es lo que habla los hebreos. Entonces, ¿por qué se hace hombre? ¿Cuál sería el motivo de ser hombre? Porque necesita tomar, para que nosotros los hombres podamos acceder a Dios, tenemos por vía de conocimientos la vía de los sentidos, aquello que podemos ver.
Entonces, Dios quiere tomar una naturaleza humana que podamos tocar, que podamos acceder a ella para poder realmente hablarnos a nosotros. Esto sería, muy sucintamente, como pueden entender, la frase esencial, la doctrina esencial de la encarnación. La Iglesia, como primera evolución de este dogma, nos presenta propiamente el credo, en el cual en Nicea, el concilio de Nicea, diremos que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Esto es propiamente la explicitación esencial de la frase esencial de la encarnación. Entonces suspendo un momentito la explicación de la encarnación en sí misma para volver a la primera clase del curso de dirección teológica, creación del mundo. Dios Padre crea el mundo, crea al hombre como su imagen y semejanza, por lo tanto la parte más elevada, más alta de la creación, y el hombre rompe con Dios, comete el pecado. Nos acordamos, ¿verdad? Bien. Por lo tanto, rompe su identificación con Dios, rompe su amistad con Dios. Entonces, ¿esto le duele a Dios o no le duele? ¿Cómo quedamos? ¿Cómo es el hombre en relación a Dios? ¿Dios cómo considera al hombre? ¿Es una más de sus criaturas? No. Es la más perfecta, es la que más se le parece. Por lo tanto, a Dios le duele. Y Dios quiere reparar esta deuda. A pesar de que la palabra deuda no expresa en modo muy adecuado la relación del pecado, es útil en estos momentos para propiamente considerar lo que ocurre. Existe una deuda entre Dios y el hombre. Hay un antiguo aforismo latino que dice que el honor es de la proporción del que lo confiere. Si alguien hace un elogio a una persona, alguien hace un plato, cocina, y se lo elogia a una persona diciendo: mire, este es el plato más delicioso que he comido en mi vida. Dice: ah, ¿y usted? No, yo acabo de llegar aquí. Dice: bueno, no, es un elogio. Ahora bien, ¿y usted quién es? No, yo soy el mejor cocinero. Entonces, obviamente el elogio, siendo el mismo elogio, tiene mucha más fuerza si lo hace el mejor cocinero que cualquiera que pase por allí, ¿no? Esto es el honor. Ahora bien, la ofensa no depende de quién la hace, sino de a quién se hace. Si yo tengo un cristal del tamaño de este auditorio, me da igual que me tiren una piedra pequeñita como un ladrillo. El caso es que lo ha roto. Por lo tanto, una vez que el hombre comete el pecado contra Dios, por mucho que el hombre sea nada en relación a Dios, por mucho que la distancia que hay entre el hombre y Dios sea infinita, el pecado tiene esa proporción, no del hombre, sino de Dios. Por lo tanto, existe esta separación entre el hombre y Dios por causa del pecado. Ahora bien, Dios es amor. Dios quiere estar en relación amistosa con el hombre. ¿Cómo se puede reparar esta deuda? La teología habla de 4 reparaciones posibles. La primera sería que yo te perdono. No existe ni siquiera la petición de perdón por parte del hombre. Ahora bien, no existe una verdadera reparación de esta deuda. Yo te perdono. Ni siquiera me has pedido perdón. Yo te perdono. Una segunda incompleta, que es una reparación natural. Una señal. Un perdón. Ya es una pequeña reparación, pero es incompleta. No hemos cubierto la deuda. Existe una tercera reparación sobrenatural, incompleta. Un esfuerzo por parte del que ha causado la ofensa para reparar la ofensa. Pero es que el hombre nunca, por sus méritos sobrenaturales, va a poder cubrir esta separación, porque la distancia es infinita y el hombre es finito. Por lo tanto, queda la cuarta vía de reparación, que sería la completa. Que el hombre realmente cubriera esta distancia. Eso está fuera de su proporción, está fuera de su medida. Está en la medida de Dios. Por lo tanto, de estas 4 formas que Dios podía haber perdonado al hombre, que cualquiera de estas 4 formas obtenían el perdón de parte de Dios, porque Dios no le tiene que dar cuentas a nadie de esta reparación. No hay una justicia superior que le diga: ¿cómo? ¿Lo has perdonado sin que te diera nada? No. Dios es Señor. Dios no le tiene que rendir cuentas a nadie.
De las 4, ha elegido la más perfecta, que es Él repararla. Esto de aquí es un principio que muchos dicen que sería ilógico, algunos, dicen que se debería un carácter vengativo de Dios. No, al contrario, es un carácter altamente amoroso por parte de Dios. Entonces, ahora propiamente podemos hablar de la finalidad de la encarnación. Dios, el Verbo se ha hecho carne. ¿Para qué? Para remediar esta deuda, para cubrir esta distancia, para salvarnos reconciliándonos con Dios. Y aquí hago sintéticamente alguna frase de los evangelios que den el apoyo. Cada punto de estos sobrepasaría el tiempo que tenemos para la clase, por lo tanto me limito a leer una frase que propiamente lo cubre. La primera carta de San Juan. El Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Entonces es el motivo principal de la encarnación del Verbo. Ahora bien, no solo. Tenemos, al ser el Verbo, también se encarna para que podamos conocer a Dios, lo que hemos hablado antes, por la vía sensitiva, por la vía experimental. Aquí en el Evangelio de San Juan. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Segunda finalidad. Tercera finalidad, el modelo. Jesucristo, como hemos dicho antes, no nos da una doctrina, no nos da un sistema filosófico, no nos da ni siquiera un sistema religioso, nos da su modelo. Ese es nuestro modelo de santidad. Y Él lo dice, San Mateo: tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí. Y lo que es todavía más genial, después de esta reparación de Dios, podemos haber hecho el símil de un espejo, de un cristal, para hablar del pecado, ¿no? Anteriormente lo habíamos hecho. Está roto. ¿Cómo lo recomponemos? Lo podemos recomponer con cinta adhesiva. No sería muy resistente, pero mantendría una cierta uniformidad. Lo podemos reparar con un pegamento translúcido, que dejara ver todas sus grietas. Lo podemos pegar con un pegamento especial que sea transparente, con lo cual las grietas quedan disimuladas. Dios no quiere hacer una cosa imperfecta. Dios lo repara, lo devuelve a su condición inicial. Por lo tanto, Dios, con la encarnación del Verbo, con la redención operada por Jesucristo, devuelve la integridad inicial y la mejora. Porque antes del pecado éramos imagen de Dios. Después del pecado, después de la encarnación del Verbo de Dios, del Hijo de Dios, podemos hacernos partícipes de la naturaleza divina, lo que la teología llama la deificación del hombre. Podemos llegar a formar parte, por la gracia de Dios, por el don de la gracia de Dios, hacer parte de la Santísima Trinidad, no como una cuarta persona, sino como dentro de Cristo, incorporados a Cristo, lo cual, este punto en concreto, su explicación sobrepasa los límites de esta clase. Pero son 4 motivos que la Iglesia da. Esto en concreto los pueden encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica, que, como recomendó don José, es una obra excelente para consultar y tener a mano. Estos 4 puntos se aparecen enunciados en ella como puntos de la encarnación. Perfecto, hemos hablado de la encarnación, la finalidad de la encarnación. Ahora nos faltaría hablar bien en qué consiste la encarnación. Su nombre lo dice, encarnarse, ¿no? Hacerse carne. Sí, es un poquito más complejo. Entonces, propiamente la encarnación es que la persona divina, estamos hablando de la segunda persona de la Santísima Trinidad, asume un cuerpo humano, asume la naturaleza humana, o también se une a la naturaleza humana. Cada palabra está medida y pesada, después va a ser explicada. No sería correcto decir que la naturaleza humana asume la naturaleza divina, pero sí que la naturaleza divina asume a la naturaleza humana. Ahora bien, con una única persona. Bien, ¿qué es la naturaleza entonces en este tema que estamos hablando? La naturaleza, de la definición teológica, es aquello que define un objeto. ¿Qué es este objeto? Esto es una tienda, tiene la naturaleza de tienda. Esto es una piedra, tiene una naturaleza animal. Esto es un perro, tiene una naturaleza animal. Esto es un hombre, tiene una naturaleza humana.
Los teólogos dicen, ¿esto qué es? Es un ángel. Dios podría haberse encarnado en cualquiera de ellos. No está limitado. Se podía haber asumido cualquiera de estas naturalezas. Eligió al hombre. ¿Por qué elige al hombre? Porque era su imagen y semejanza, cosa que los ángeles no son, por más que sean más perfectos que el hombre en cuanto son espíritus. Y porque era la naturaleza humana la que necesitaba la reparación. Porque era el hombre el que había cometido el pecado. Entonces, esto es la naturaleza. Responde a la pregunta, ¿qué es? En Cristo hay dos naturalezas. Ahora bien, ¿qué es la persona? Es muy interesante el tema, porque antes de todas las discusiones sobre Cristo, el tema persona en la filosofía, eso es un tema específicamente filosófico, el tema persona era más bien funcional. De hecho, la palabra persona definía la máscara que los actores del teatro griego se ponían. Prosopon. Eso era la persona. O sea, aquello que los otros ven. En palabras sencillas. Ahora, con el estudio teológico, cristológico, la Iglesia proporciona a la filosofía, la teología proporciona a la filosofía un concepto nuevo, que es lo que identifica al sujeto racional. La respuesta a la pregunta, ¿quién es? O sea, solamente los sujetos racionales son personas. Los objetos inanimados o los animados, animales, no constituyen propiamente a la persona. ¿Cuántas personas hay en Cristo? Una, Cristo. ¿Qué es persona divina o persona humana? Porque hemos dicho que tiene las dos naturalezas. Persona divina, es el verbo que se encarna. No es un hombre que se diviniza, sino es él, la segunda persona, que se encarna. Por lo tanto, es una persona, una personalidad. ¿Por qué necesitaba ser dos naturalezas? No bastaba que Dios bajó del cielo y listo, apareció. Se hace visible, en vez de encarnarse, se hace visible. No, porque Dios viene con la función, acordémonos, la primera finalidad de la encarnación, que es reparar el pecado. Por lo tanto, necesita hacerse uno con nosotros, que somos hombres. Fue la naturaleza humana la que pecó, es la naturaleza humana que asume la divinidad para poder reparar. Se hace miembro de la familia humana, aunque en realidad la familia humana se hace miembro de Cristo, para poder satisfacer esta deuda. ¿Y por qué tiene que ser una persona? No podían ser dos. No podía ser un alto ser humano que hubiera sido asumido por una persona divina. Ahí nuevamente no se habría dado entonces la satisfacción de la deuda. Porque Dios elige la aniquilación, la muerte, para la reparación de la deuda, del pecado. Si son dos personas, al morir, necesariamente moriría la persona humana. Habiendo una sola persona, los actos humanos de Cristo los realiza la persona divina. Esto lo veremos después, pero por eso nosotros podemos adorar a Cristo. No es un hombre, pero es Dios. Es hombre, pero es Dios. Esto se llama unión hipostática. Del griego hipóstasis, persona, la palabra que sustituye a prosopon, entonces es propiamente persona, que hace que las acciones de Cristo sirvan para su función redentora. Entonces, esto es la famosa unión hipostática. En todo caso, yo les digo, sea la Santísima Trinidad, la constitución y fundamento de la Santísima Trinidad, que la constitución y funcionamiento de la unión hipostática son los misterios de la fe. La Iglesia los estudia, los ha estudiado, los continúa estudiando y los estudiará. Pero no nos van a ser totalmente revelados porque son propiamente la intimidad de Dios. Y por definición, el hombre se puede acercar a través de la razón, como muy bien nos enseñó don José Francisco en la segunda clase. El hombre es capaz de una comprensión de Dios, pero no de todo, de comprender totalmente Dios. Es imposible. La naturaleza humana no puede contener dentro de su conocimiento la naturaleza divina. Ni siquiera en la eternidad, cuando gocemos de la visión beatífica, por lo tanto, de ver a Dios cara a cara, ni siquiera allí podremos ver a todo Dios. Pasaremos toda la eternidad viendo a Dios. Y ni ahí se conseguirá acabarlo de verlo. Justamente por esta diferencia que existe. Anteriormente les he hecho hincapié en que todos estos términos que he utilizado, los verbos unión
unión hipostática, asumir persona, naturaleza, son importantes. ¿Por qué? Esta es una clase que digamos, en esta clase estamos hablando mucho más de una teología dogmática, a diferencia de la teología fundamental que explicó el Padre José Francisco en la anterior clase. ¿En qué sentido? ¿Cuáles son los dogmas de la Iglesia? Los dogmas de la Iglesia son las enseñanzas seguras. La Iglesia es guardiana de la revelación, como les explicaron en la clase anterior. Entonces, esta revelación, que está conservada por la Iglesia, tiene que ser difundida. Ahora bien, nosotros somos limitados, por lo tanto se incluyen los errores en esta concepción. Podemos entender mal las cosas por un defecto de comprensión o también por un factor de una intención negativa. Existen estas dos posibilidades. La Iglesia, como guardiana de la doctrina, tiene la obligación de detectar el error, estudiarlo y resolverlo. Estos son propiamente los dogmas. O sea, es la medicina que la Iglesia proporciona a los fieles para protegerlos de la enfermedad de lo que es propiamente el error, la herejía. Entonces, la Iglesia, San Agustín dice que es necesario que haya herejes. Entonces, ¿por qué es necesario? Porque es justamente San Pablo que dice que es necesario que haya herejes, disculpen. ¿Por qué es necesario? Porque es justamente en la confrontación entre la verdad y el error que se entiende mejor la verdad. Digamos que es una forma imperfecta de conocimiento, porque es con el contraste. Puede ser, pero es muy humano. Entonces, desde el inicio, cuando hablamos de la encarnación, empezaron a haber errores. Se empezó a decir cosas que no correspondían con la realidad. Curiosamente, ¿cuál fue el primer problema? El cuerpo de Cristo. Curiosamente. No puede ser. Dios no puede rebajarse tanto a tener un cuerpo auténtico, un cuerpo humano que se corrompe. No es posible. Decían los maniqueos, decía Marción, decía Basílides, nombres de herejes. Entonces la Iglesia desde el primer momento es verdadero hombre con verdadero cuerpo humano. Esto se une a la cuestión de que el hombre, el ser humano, no es un espíritu dentro de una cárcel de carne, sino es el espíritu en la carne. Los dos elementos de naturalezas distintas, porque uno es de naturaleza corpórea, la otra es naturaleza espiritual, los dos juntos hacen al hombre. Entonces desde el inicio la Iglesia este error lo rechaza. Y en concreto el Evangelio de San Juan está escrito para dejar muy claro que Jesucristo es verdadero Dios, pero es verdadero hombre. Posteriormente se quiere negar su naturaleza divina. No, Jesucristo sí, sin duda, fue un gran profeta, fue el más excelso de las criaturas. Le podemos dar todos los títulos, todas las atribuciones, lo podemos adorar, pero no es verdaderamente Dios. Es arrio, el arrianismo, que aquí en España sufrimos especialmente, dividió a la Iglesia. Fue la peor herejía la peor herejía que ha tenido la Iglesia, se puede decir, porque ataca el núcleo de la Iglesia, que es la persona